Hoy os tengo que decir que no vamos a hacer un programa monográfico, lo cual ya es un poquito novedad. Esta semana hemos estado disfrutando mucho con nuestros dos asuntos que han sido los que han cubierto, ¿no?, nuestro programa. Ayer la violencia de género y el pasado martes que estuvimos hablando de FICAL. Por tanto, hoy nuestro programa recupera la rutina habitual, nuestra estructura básica. Y hoy sí vamos a ir repasando los asuntos más destacados, bueno, en realidad del día de hoy o de los últimos días, porque hay un montón de historias y un montón de situaciones que están pendientes, de algunas de resolverse y todas de comentarse. Muy buenas noches, bienvenidos a Conexión Almería en Interalmería Televisión durante los próximos 60 minutos. Bueno, en realidad me dicen que son 57 de programa. Pero bueno, vamos a estar con vosotros comentando todos estos asuntos que hoy sí nos lleva a la cabecera de nuestro programa a actualizar y poner las piezas en su sitio, las que se pueden poner, porque ya sabéis que aún está todo judicializado. Hablamos, que duda cabe, de esa intervención en la Diputación de Almería, que la pasada semana nos convulsionaba y chocaba a todos, y que hemos ido viendo cómo han ido evolucionando los acontecimientos hasta el punto en el que estamos. Ahora ya llevamos 2 días de bastante tranquilidad, lo cual no viene mal, a la espera de que, insisto, se resuelva, pero sí es cierto que la Diputación, el Partido Popular y la Diputación de Almería, también del Partido Popular, han tenido que actuar de forma rápida, de forma urgente, y han tenido que volver a estructurar sus piezas más relevantes, piezas más importantes. Al comienzo de semana, justamente, hubo una reunión, un encuentro entre los responsables del Partido Popular para, entre otras cosas, y como asunto fundamental, después de que ya la semana pasada Juanma Moreno Bonilla, el presidente del Partido Popular en Andalucía, hiciera el relevo en la cúpula del partido en la provincia y designara a Ramón Fernández Pacheco como la figura, el presidente, del partido. Quedaba por resolver el asunto de Diputación, con esa interinidad que de momento se mantiene de Ángel Escobar, pero ya ha sido designada la figura de José Antonio García, que era diputado de Deportes en la institución supramunicipal y que ahora va a pasar a ser, en cuanto en pleno todo se ajuste a la normativa y al protocolo correspondiente, se convertirá en el nuevo presidente de la Diputación de Almería. Vemos toda la información y ahora comentamos saludando a los invitados que esta noche configuran esta mesa de Conexión Almería. Semana intensa para los populares, que han vivido uno de los peores momentos de la formación en la provincia. Esta tarde, Roquetas de Mar ha sido sede de una ejecutiva provincial en la que se ha ratificado a Ramón Fernández Pacheco como nuevo presidente en Almería, tras la renuncia de Javier Aureliano García, imputado en la segunda fase del caso Mascarillas. Una junta directiva en la que el Partido Popular de Almería se reafirma en lo que siempre ha sido, en lo que es y en lo que va a seguir siendo en el futuro. Un partido que no tiene otra obsesión que seguir centrado en mejorar la vida de los almerienses, en mejorar la vida de nuestros vecinos en los 103 municipios que tiene la provincia de Almería, por encima de cualquier circunstancia, sea cual sea esa, sea lo dura que sea. Este partido va a seguir haciendo lo que ha hecho siempre. Qué duda cabe que acabamos de vivir un gran revés, un revés del todo inesperado que ha sacudido a nuestro partido y que ha sacudido, nos ha sacudido a todos. De esta cita, a la que han acudido los 7 presidentes de las diputaciones andaluzas, sale también el nombre de quien tomará las riendas de la institución, el hasta ahora diputado de Deportes y alcalde de María, José Antonio García Alcaina. Uno de los alcaldes con mayor respaldo electoral de toda España y desde hace unos años un magnífico diputado de Deportes. Estoy absolutamente convencido de que va a ser un ejemplo como presidente de la Diputación Provincial, con la ayuda de todo este equipo que sabe, José Antonio, que te acompaña. Así que enhorabuena de todo corazón. La incorporación al equipo de la Diputación Provincial como nuevas diputadas provinciales de Lorena Nieto y de María José Herrada, concejales del Ayuntamiento de Almería y del Ayuntamiento de Níjar, respectivamente. Y cambio obligado también en el propio partido, porque ahora Francisco Bellido, actual delegado territorial de Inclusión Social, asume la Secretaría General de Almería, el cargo que ostentaba Fernández Pacheco. Nueva etapa con la vista puesta en no perder músculo en la provincia de cara al inicio del ciclo electoral.
y algún cambio todavía que está pendiente de resolver, como en el caso del Ayuntamiento de Almería, cuyo puesto también de concejal, de Javier Aureliano García, está pendiente de esa designación definitivamente, aunque tampoco es demasiado complejo por el orden de las elecciones, ¿no? El orden de la candidatura en su momento de María del Mar Vázquez, pues también ingresará y se convertirá en nuevo concejala del Ayuntamiento de Almería. Bueno, esta noche nos acompañan en esta mesa Emilio Lucas, abogado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Diego Martínez del IAJ, Instituto Andaluz de la Juventud. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Y Rafael Quirosa, decano de Humanidades de la Universidad de Almería. Hola, Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy es el primer día después de dos programas, ¿no?, donde hemos estado con monográficos de asuntos. Hoy recuperamos un poquito el pulso a la actualidad y lo hacemos pues para poner las fichas que antes comentábamos y lo explicaba en su alocución Ramón Fernández Pacheco. Se pueden poner, que es las sustituciones, y ahora ya ese asunto ya está cerrado, ahora ya solo queda la parte judicial, que eso llevará el recorrido que lleve. Pero bueno, no sé, una primera reflexión de todos, Emilio. Bueno, pues con todo el respeto, lógicamente, a toda la presunción de inocencia y a que habrá que esperar a ver qué sale de las diligencias que se practiquen, sí que me parece positivo, primero, el que hayan renunciado a estos cargos y que también el PP pues, haya reaccionado de forma veloz y rauda a esta situación y haya sustituido a estas personas y las haya apartado de los cargos, para que, pues, por un lado, mayor serenidad también para estas personas que se podrán defender sin estar con el foco puesto sobre ellos, y también para la propia institución, que no puede estar dependiendo para su funcionamiento de una causa judicial. Diego. Bueno, yo creo que precisamente el hecho de que ellos hayan decidido apartarse es un ejemplo de dignidad política y de esfuerzo por proteger y mantener aislados lo que es las instituciones de los nombres. No solo del Partido Popular, echándose a un lado, en este caso el partido, apartándolo, sino también proteger a la Diputación de Almería, que recordemos que es un ejemplo en toda España. ¿Y Rafa? Sí, yo creo que, ante todo, porque a veces se pierde la referencia y la presunción de inocencia se pierde en todos los casos, esto que estamos viendo aquí en Almería, en otros sitios, y es un derecho, ¿no? Evidentemente. No sabemos lo que va a ocurrir, porque no creo que lo sepa nadie, no sé si lo saben ellos mismos. Lo que tenga que ocurrir, ocurrirá, y si hay pruebas, pues podrán sufrir las consecuencias, ¿no?, de la justicia. Pero a mí me preocupa, yo quizás por deformación de mi carrera como historiador, me preocupa un poco más la visión de conjunto, ¿no? Es decir, ver cómo este tipo de situaciones que, bueno, lo estamos viviendo en Almería, lamentablemente ni son las primeras, ni serán las últimas, ni se circunscriben solo a Almería, pues pueden dañar el sistema democrático en el que vivimos, ¿no? Porque pueden generar desconfianza por parte de la ciudadanía. Una ciudadanía que puede dejar de creer en sus representantes públicos. Eso es muy peligroso, porque a veces se hace mucho ataque a la política en su conjunto, y eso es terriblemente injusto. Hay muchos concejales y muchos alcaldes y muchos representantes de muchos sitios que hacen su trabajo honestamente y que no son sospechosos de nada, ¿no? Pero muchas veces pues, lo que se ocurre es que se generaliza, y esa generalización es negativa para todos. Y a mí eso es lo que me preocupa. Como también me preocupa el hecho de que este caso ya había aparecido hace 4 años, creo. En 2021. Hace 4 años, y cómo, bueno, la justicia es lenta, cómo, bueno, nadie vio nada, nadie investigó nada, cómo no se pudo determinar, porque hubiera sido mejor para todas las partes, pues, como habéis dicho, para la propia institución, para el propio Partido Popular, hubiera sido mejor haber detectado esas posibles irregularidades con antelación, y algunas pruebas se tenían. Y bueno, no conozco el caso en profundidad, pero también me sorprende que muchas veces nosotros en nuestra realidad cotidiana provincial vamos siempre a la cola. A veces nos enteramos de estos casos por medios nacionales, o nos enteramos de estos casos por detenciones de otras personas ajenas, incluso a la propia realidad, ¿no? Ahí parece ser una persona vinculada a Cataluña, que es donde han tirado del hilo. Entonces yo creo que debemos hacer una reflexión profunda, y da mucha pena el que se produzcan por lo menos las sospechas, ¿no? Que ojalá en todos los casos, este y otro a nivel nacional, de este partido o de otro, ojalá, mi deseo sería que no quedaran en nada, ¿no? Que fueran inocentes, que no fueran culpables de lo que se les acusa. Incluso yo conozco personalmente a algunas de estas personas, y me gustaría que no fuera así, pero me da mucha preocupación, porque, y termino, no olvidemos los vientos que corren. Los vientos que corren no en España, porque en España siempre pensamos que somos aislados del mundo, sino en el mundo los vientos que corren no son favorables a la democracia. Y estas cosas pues no solo no ayudan, sino que perjudican mucho al sistema que nos hemos dotado para la convivencia entre los ciudadanos.
Sobre todo golpea las instituciones, ¿no? O sea, la imagen, quiero decir, ¿no? De las instituciones. Obviamente son personas las que al final son incriminadas o condenadas llegado el caso, o están bajo sospecha durante el recorrido de todo el procesamiento, ¿no? O todo el proceso. Pero el daño sí que es con la institución, porque aunque se quiera separar, porque evidentemente hay que separarlo, ¿no? Al final que Rafa Quirós pueda estar en un determinado lugar porque estás tú, o yo mismo, o Diego, o Emilio, ¿no? El responsable no son los ladrillos, pero sí es verdad que es el poder o la capacidad que te hace el estar ahí, ¿no? De poder gestionar, porque una persona anónima no tiene una capacidad, no tiene poder, no tiene condiciones ni acceso a determinadas circunstancias, pero estar en un puesto sí que te lo da, ¿no? Por tanto, lo que sí se deteriora mucho es la imagen institucional, en este caso de la Diputación, y ahora el trabajo está en eso, en volver a generar confianza. Yo lo bueno, y creo que lo dijimos desde el primer día, hoy Diego lo ha recordado, también de Emilio, y ha sido la rapidez, la agilidad con la que se ha intentado poner coto, ¿no? Se han apartado ellos y por otro lado, lo que tú dices, el daño a una institución como es la Diputación, que precisamente no es una institución de grandes obras, es una institución que tiene una capilaridad muy grande a los pequeños municipios y asesora en los municipios que no tienen un abogado dentro del ayuntamiento, un urbanista, tienen cuerpos de apoyo, hacen obras pequeñitas. Es decir, esa capilaridad tan grande y esa forma de ayudar tan grande que tiene a los pueblos más pequeños, creo que no debe verse manchada por toda esta historia. Entonces es muy importante el que se mantenga y se eviten los daños a la institución. Y yo creo que también la degradación del sistema viene por sí del propio sistema, tanto en cuanto al final la justicia es lenta y muchas veces el camino a la justicia no es del todo justo socialmente, y menos para el político. No tienen medios, te lo digo porque, bueno, yo estuve, como alguno sabrá, yo estuve de acusación en la Operación Poniente, bueno, de hecho sigo con el Ayuntamiento de Ejido, ¿no? Y la verdad es que fue desesperante la lentitud con que iba todo, porque es que al final no hay medios en la UCO, no hay medios en agencia tributaria, que son los que tienen los peritos que hacen los informes sobre todo el tema patrimonial, etcétera. Entonces, sí es verdad que la justicia es lenta y, entre otras cosas, también porque carece de medios. Sí, ya más profundo. El camino a la justicia yo digo que muchas veces no es justo, pero sí la justicia de fondo, ¿no? Porque muchas veces esa justicia, la primera justicia que se aplica es la justicia social. Y muchas veces los ciudadanos, todos, tiramos de demagogia y siempre en todas las mesas, pues todos son iguales y todos los políticos roban, pero sí que es cierto, y lo comentaba Rafael, que hay un montón de concejales, un montón de diputados, incluso estamos hablando de personas que han hecho una gran labor en la Diputación en las que se les presupone la presunción de inocencia. Bueno, al final el primer juicio que se hace, el primer juicio de valor es el social. Y muchas veces no viene acompañado de la velocidad pues con la que nos gustaría a todos que funcionase la justicia. Luego, ¿quién paga si la justicia determina un camino u otro? Pues eso ya es impagable. No obstante, es producto del sistema, es algo que tenemos que afrontar y ya reside en los ciudadanos que seamos capaces de mantener la prudencia e interpretar pues que al final la justicia es lenta, pero tiene que ser la justicia la que termine hablando y no adelantarnos nosotros y ni siquiera los medios de comunicación a la hora de interpretarlo, pues el juicio final de X personas. Sí, bueno, no sé si Rafa. No, sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que estamos diciendo, porque yo creo que es de sentido común, ¿no? Yo creo que es difícil no estar de acuerdo con que la justicia tiene que dictar su última decisión, ¿no? Tiene que analizar las pruebas, en fin, eso está claro. Respecto a que hay que salvaguardar la institución, por supuesto, ¿no? Eso creo porque viene a entroncar con lo que yo decía del sistema, es decir, las instituciones son los órganos que representan al sistema y si las instituciones democráticas como es esta que estamos hablando, porque tanto ayuntamientos, diputaciones, gobiernos, cortes, son donde están los representantes de la ciudadanía popular, ¿no? Y que en la medida en que habría que deslindar, ¿no? La actuación de personas concretas, ¿no? Del conjunto, que sería lo deseable, no evita que se pueda extender una especie de imagen negativa de ese funcionamiento. Y además el sistema debería de un poco preocuparse. Tú decías la lentitud de la justicia, por supuesto, pero a lo mejor también habría que ver un poco la procedencia, el origen de los políticos y las limitaciones en su mandato, en sus funciones, es decir, de forma que cada vez fuera más difícil, ¿no? el poder entrar en esa línea peligrosa que a veces se entra, donde se puedan mezclar negocios con capacidad, con responsabilidad política, ¿no? Que es muchas veces lo preocupante, ¿no? Y eso debía de deslindarse bien. Y bueno, eso entra al fin y al cabo en manos de las propias instituciones, ¿no? Que tomen esos acuerdos, que yo creo que serían positivos. Alguna vez se ha hablado, por ejemplo, de la limitación de mandato, ¿no? Nosotros en la universidad ya lo tenemos. Ya no solo se puede estar un mandato de 6 años. Y ya está, ¿no?
Y yo creo que muchas veces la política, sobre todo en la que es remunerada, porque el alcalde de un pueblecillo pequeño pues lleva 20 años y está haciendo un favor al pueblo, ¿no? Pero en otros sitios lo que no puede ser es el rebote, ¿no? De ir de una institución a la otra. Yo creo que es bueno que la gente vuelva a su trabajo. Yo creo que eso es sano, eso es razonable, porque además pulsa la realidad. Y ahora mismo hay, y esto afecta a todos los partidos políticos, ¿no? Una especie de profesionalización de la política, que yo sé que esto que estoy diciendo no le va a gustar a ninguno de los que me estén escuchando, pero yo creo que sería bueno que cada uno regrese al trabajo que tenga, que todos los trabajos son dignos, al que fuere, y que eso permita una renovación natural de la representación, y eso evita el querer aferrarse al poder por el poder y porque a veces se convierte en una forma de vida, y eso es negativo para el sistema. Bueno, es una situación evidentemente muy compleja, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, habría que tener igual medidas de control. Bueno, ahora vamos a escuchar justamente al, bueno, iba a decir subdelegado del gobierno, sí es el cargo, pero en realidad sus declaraciones en este caso, en este sentido y en estos días y en estas apariciones públicas lo hace como el secretario provincial del Partido Socialista, ¿no? José María Martín. Y venía a decir algo parecido a lo que estaba comentando Rafa, y es pues poner algún tipo de control, algún tipo de fiscalización extra o algún tipo de cortafuegos. Creo que ha utilizado esta palabra, la de cortafuegos, y es evidente que ahí no podemos tener una opinión discrepante, porque lo que queremos evidentemente es que cuando se habla de dinero público que haya el control suficiente como para evitar desmanes. Lo que ocurre es que, aún siendo eso necesario y estructuralmente debe aplicarse, luego en ese y en otros casos hay una cuestión que es la confianza y es la acción individual, ¿no? Por mucho control que se pueda llegar a poner, y no digo que no haya que ponerlo, ¿entendéis lo que quiero decir? Sí, si hay alguien... pero fíjate tú que siempre hablan de que hay que poner un control, nunca hay que poner un control hacia adentro, o sea, ya. porque quien más puede saber lo que está pasando son los de tu propia casa, ¿no? Y al final son los últimos que se enteran, ¿no? Sí, claro, pero esto vale para la Diputación, que es lo que no, por eso estamos quiero decir en el caso. que creo que en este país nos falta mucha autocrítica sí, y criticar a los nuestros más que a los de enfrente. Es posible. Vamos a escuchar, venga, José María Martín, el secretario provincial de los socialistas, que hablaba justamente de esto que estamos apuntando. Tendrán que tomar medidas para que esto no vuelva a pasar, poner cortafuegos para que esta situación no se vuelva a repetir ni en la Diputación Provincial ni en ninguno otro de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular que pudieran estar dentro de esta trama. Evidentemente habrá que hacer una auditoría, espero que así se haga, pues para saber si esta forma de actuar estaba encapsulada en algunos ámbitos de contratación o se extendía a otras áreas también de la Diputación o de otros ayuntamientos. Insisto, creo que es una cuestión de la cual pues nadie debe de sentirse orgulloso, que Almería esté en boca de todo el país por esta lamentable y bochornosa actuación presuntamente delictiva, pues creo que es una cuestión que a todos nos debe de hacer reflexionar y que evidentemente pues que la ciudadanía espera de los políticos otro comportamiento muy diferente del que estamos teniendo conocimiento estos días. Podría decir que estaríamos completamente de acuerdo en lo que ha dicho José María Martín, de no ser porque ha cometido un error. Bueno, un error, bajo mi punto de vista, quiero decir. Al focalizar solo en un determinado partido el asunto. O sea, la fiscalización, el cortafuegos, el control interno, externo, medio pensionista, de todas y cada una de las fuerzas políticas que tienen acceso a puestos de poder. No es solamente una exclusividad del Partido Popular, como tampoco podemos decir que sea una exclusividad del Partido Socialista, como tampoco podemos decir que sea una exclusividad de Vox, ni tampoco de Sumar, ni de cualquier otra formación política de este país. Por tanto, si editamos las declaraciones de José María Martín, anulamos, eliminamos el capítulo vinculando y poniendo el foco, que evidentemente, por otro lado, estamos en el juego político. Evidentemente que lo va a utilizar, claro, si es lógico, ¿no? Pero creo que el mensaje es bastante coherente con lo que puede pensar un ciudadano, excluyendo la focalización a una determinada corriente política.
Porque ese es el error. Pues sí, pero mira, a mí sí que es verdad que me gustaría aquí matizar algo, y es que al final los mecanismos de control existen y todos estaríamos de acuerdo en que se ampliaran todos los mecanismos de control. Pero también tenemos que irnos un poco a la realidad de las administraciones. Y es que muchas veces las administraciones pues tienen unos presupuestos que tienen que estar destinados a cubrir unas necesidades que son urgentes, en el caso de la Diputación realidades que son de los municipios y que necesitan cierta agilidad. En el caso, por ejemplo, de las mascarillas existió un control, existió una fiscalización, de hecho, más allá de la exigible en aquel momento por la situación de urgencia. Lo que a partir de ahí se haga, pues muchas veces intentamos burocratizar demasiado las administraciones y eso lo hace menos permeable, menos movible a la realidad. No obstante, repito, en el caso de las mascarillas existió ese control, existió un doble control y la Diputación se abrió a dar todas las explicaciones. Luego, evidentemente, hay algo más que es seguir el dinero y va más allá una vez que las empresas cobran, pues qué se hace con ese dinero. Pero es que la cuestión viene más de fondo y yo creo que precisamente después de la gran crisis económica que tuvimos durante el 2010, el tema de fondos europeos, Europa cometió el grave error quizás de burocratizar demasiado muchas instituciones, mucha canalización de fondos y no dotó de recursos a los fiscalizadores, a equipos de policía que sí que podían hacer el control posterior para depurar responsabilidades. Entonces, muchas veces esa doble vara de medir hay que tener cuidado y todo se nos llena la boca y a todos nos gustaría que existiera un control que fuera exhaustivo, que lo es, pero luego es complicado mantener esas herramientas que funcionen de forma al 100%. Entonces hay que siempre una balanza. Y al final llegamos siempre al mismo sitio y es la honestidad o no de las personas. Claro. Al final podemos pues significar un hecho relacionado con el ámbito político porque son instituciones, pero detrás de los políticos hay personas, ¿no? Hay personas que pueden ser más o menos honestas y no quiero que se entienda que me estoy haciendo referencia en este caso concreto, ¿no? Porque se puede deducir que estoy insinuando la deshonestidad de algo que todavía no está juzgado. Hablo en general como creo que estamos hablando todo en esta noche. Y claro, quizás yo tengo una mente funcionarial, pero yo espero hacer mi trabajo y cobrar mi sueldo a final de mes. Y no tengo apetencias de más ingresos, salvo que de una conferencia y me las quieran pagar, que como mucho lo podemos hacer, ¿no? Pero no hago negocio con mi trabajo, ¿no? No les vendo a los estudiantes por detrás, ¿no? Las notas ni nada de eso, ¿no? Que sería lo ilícito. Entonces yo creo que ahí eso entronca con algo que debe ser propio de la gente que asume responsabilidades políticas y es la vocación de servicio, de la conciencia de tener un servicio a la comunidad. Es decir, un político ante todo es una persona que presta un servicio durante un tiempo. Antes me habéis presentado como decano, yo tengo un mandato de decano durante un tiempo para servir a mi facultad y luego cuando termine ese tiempo pues volveré a ser, si tengo salud y estoy todavía en activo, pues volveré a ser por lo que soy catedrático de universidad para dar mis clases y para hacer mis investigaciones, ¿no? Y yo creo que esa vocación de servicio, cuando alguien llegue a la alcaldía, cuando llegue a la Diputación, es lo que había que extender en la conciencia de los ciudadanos. Y yo tengo, de verdad, creedme, tengo la íntima sospecha de que no siempre es así, de que se llega a los sitios por algo más que la vocación de servicio. Y ahí es donde está la raíz del mal. Porque con una vocación de servicio y creer que se está prestando un servicio a la ciudadanía con honestidad, ya no hacían falta controles. Ya saldría del propio individuo, esa autocrítica que habéis dicho antes, ¿no? Ya saldría. Y eso es lo que no ocurre, no ahora por este caso, no ocurre en el tiempo que yo tengo memoria, ¿no? Porque la corrupción no es de ahora, la corrupción lleva muchas décadas, siglos, en la historia. Iba a cerrar el asunto, salvo que Emilio tenga algún apunte extra. Cierra. Bonus track. Pues no. Hombre, yo lo que digo siempre es que al final el problema de los controles, de los sistemas de control es que desde que sea, es decir, hay sistemas de control, están todos ahí. Es como cuando el otro día decía alguna ministra, no, es que habría que ver la responsabilidad de las empresas, pero eso está en el Código Penal. Es decir, las empresas pueden ser responsables criminalmente y una de las penas que se les puede imponer es la prohibición de contratar con el sector público, de tener subvenciones, de tener beneficios de seguridad social. Está ahí, lo que no se aplica. Y esto es lo mismo, es decir, al final alguien se entera de que algo pasa, lo denuncia. Y al principio, pues los del partido denunciado, los que del entorno del señor denunciado, eso es mentira, está judicializando la política, tal y cual, y hasta que si consigues que Fiscalía le meta mano a eso, un jugador le meta mano a eso, pueden pasar, como pasó en el caso de Ejido, vamos a que he contado antes, 3 años y pico hasta que se actúa de verdad, ¿no? Entonces, claro, al final también se desalienta. Y por otro lado,
respecto a la posibilidad de delinquir. Había un profesor de Derecho Penal mío que decía que una de las cosas que te puede disuadir de delinquir son, uno, el castigo que te puede caer, y dos, las posibilidades de que te pillen y te apliquen ese castigo. Claro, si no hay posibilidades de que te pillen, el incentivo es mayor, ¿no? Entonces, claro, aquí es verdad que esos sistemas de control no son nunca tan eficientes por la falta de medios, entre otras cosas, porque sería bueno que si alguien denuncia algo a priori, se pueda investigar rápidamente y decir, pues mira, pues sí o pues no. No hay nada, pues seguimos adelante, ¿no? Pero sí es verdad que no existen esos sistemas ni medios para poder hacer frente a todo eso. Ya. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. En este jueves 27 de noviembre, el acceso de la Nacional 340A, barrio Pescadería, en zona Pescadería, para entendernos, con el puerto ya es una realidad. Con una inversión de 2,8 millones de euros, se ha cumplimentado, se ha cerrado, se ha completado, ya está en uso y hoy ha sido el día en el que ya se ha podido dar otro pasito más en esas obras en el entorno de la zona portuaria de Almería. Tras una inversión de 2,8 millones de fondos propios de la Autoridad Portuaria de Almería, abre el acceso directo de la Nacional 340 al puerto, un nuevo vial en la entrada a la ciudad al que se accede antes de la rotonda de Pescadería, una actuación que va a permitir aumentar y diversificar el tráfico de mercancías, a la vez que agilizar el tráfico de la capital almeriense. Por una parte, abre las posibilidades de desarrollo del puerto de Almería, con nueva mercancía que puede acceder a nuestro dominio público portuario, y por otra parte cumplimos, como digo, ese compromiso con la ciudad de Almería, descongestionando la rotonda de Pescadería y haciendo que el tráfico sea más fluido en la entrada de la ciudad. Ya que este nuevo acceso de la Nacional 340 que se abre hoy, que son cerca de 270 metros y que va a posibilitar que se mejore el acceso a la ciudad, que haya un acceso directo al puerto de camiones pesados de la propia operación Paso del Estrecho, va a hacer que esta rotonda de Pescadería pues también soporte menos la carga de tráfico. Todavía queda por ejecutar la segunda fase, mucho más ambiciosa, la conexión directa de las instalaciones portuarias con la A7, actuación que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Como saben, el Gobierno de España sacó a licitación la redacción del proyecto, estamos en plazo de redacción del proyecto y lo que pedimos al Gobierno de España es que una vez redactado el proyecto, a final del verano del 2026, con celeridad saquen a licitación la ejecución de la obra y podamos por fin en Almería tener ese acceso directo de la Nacional 340 con la A7. Además de la apertura de este nuevo acceso, la Autoridad Portuaria ha creado una nueva macrorotonda en sus instalaciones. Estaba yo mirando por aquí que se va a eliminar, porque hay dos impactos en cuanto a la circulación, al flujo, ¿no?, de vehículos. Uno lo que es hacia el tráfico portuario, el tráfico que va a las instalaciones del puerto, y otro el que va a la ciudad y que en esa rotonda de Pescadería anteriormente pues bueno, se juntaba todo. Ahora se desvía y apuntaban que el volumen del tráfico desviado es de 1.000 camiones en un día, o sea, 1.000 camiones al día. Yo no era consciente de que pasaban 1.000 camiones al día por ahí, tampoco me paraba a pensar nunca, ¿qué queréis que os diga? Más luego los turismos que en el entorno de la operación Paso del Estrecho, de la OPE, pues también tiene ese refuerzo. Y en cuanto a los beneficios para el tráfico portuario, pues evidentemente que se elimina la limitación para cargas de grandes dimensiones, que eso también estaba antes limitado y restringido y ahora pues bueno, ya se puede utilizar, se puede aprovechar y bueno, pues todo eso para el mejor rendimiento del puerto en todos los sentidos, ¿no? Bueno, es verdad que es la obra en el otro extremo que nos interesa, que es el del acceso desde la zona de Pescadería con la parte del poniente, que es así que es un poco menos densa en cuanto a obras. El otro lado sí el que está mucho más congestionado, pero bueno, por lo menos son obras que van terminando, ¿no? Alguien decía hace unos meses, hay un poco de Almería en las obras, pues bueno, pues que se vayan acabando, oye, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Pues sí. Bueno, las obras siempre al final no son malas, y si son para hacer algo mejor y para mejorar está bien. Y sí es verdad que el puerto necesitaba una vuelta de gestionarlo, de darle eficiencia, de modernizarlo bastante en lo que es la parte de mercancías y también en la parte, digamos, que será más usuarios
que seremos más usuarios los ciudadanos, toda la parte de Puerto Ciudad, que estará más cerca del centro y tal, y que esa zona también es importante el recuperarla, porque yo recuerdo de niño haber ido a aquellas esplanadas de paseo y tal, y eso se tiene que recuperar, yo creo. Bajar al fútbol y que se caigan los balones y lo has perdido, en fin. Ese tipo de Totalmente, cosas. O sea que yo creo que la obra es positiva, y si encima nos quita 1000 camiones a los que venimos de Agua Dulce, vamos, estupendo. Maravilloso. Sí, yo no llegué a vivir lo del fútbol allí, yo ya cuando llegué a la ciudad claro, ya estaba la valla, ¿no? Sí, ya estaba la valla. Y mira, y decías que no eras consciente de la cantidad de camiones que pasaban al día. Bueno, yo creo que eso es al final una muestra de cómo los almerienses hemos vivido un poco de espaldas al puerto y a esa gran zona que sin embargo va en auge. Yo creo que este proyecto es parte del gran proyecto que tiene Almería y que está cambiando y que va a cambiar la ciudad. Yo creo, como lo decía el compañero, cuando termine y se conecte todo el paseo con toda la zona del puerto, al final Almería es lo que necesitaba, y en cuanto a cruceros, en cuanto a mercancías y en cuanto a transportes, con la nueva conexión, si Dios quiere que también tendremos, pues va a ser el revulsivo que Almería lleva diciendo muchos años. Yo desde que vivo aquí en Almería llevo escuchando que Almería va a explotar, que va a explotar, pues yo creo que esto va a ser un gran detonante para que eso suceda. Yo estoy de acuerdo con la obra, yo soy entusiasta de la obra, me gusta verla, me gusta planificarla. Pero si no que está jubilado, Rafa, ¿no? todavía, hombre. No, yo no, que va, todavía me quedan. Los profesores de universidad además nos jubilamos con 70. ¿Ah, sí? Y además, sí, como los notarios, bueno, mejor dicho, se quiere que subamos a los 72, porque ellos están en 72. Hay un papel por ahí en el Congreso que si se aprueba pasamos a 72. Por tanto, todavía me quedan unos añitos para jubilarme, pero siendo no jubilado me gustan las obras, porque entiendo que es una forma, de una manera lo habéis comentado, de plasmar el desarrollo, la modernización, el crecimiento de una ciudad. Lo que pasa es que yo, Emilio, tengo una duda, y es si realmente eso va a ser como tú dices. No ponga en duda tus palabras, sino porque cuántas veces no hemos oído eso en el pasado. Los que tenemos ya algunos años hemos oído que iba a explotar, o con otras palabras, ¿no? Y al final no ocurría, por H o por B, ¿no? Pero el proyecto Puerto Ciudad, permitidme que abuse de los años, llevo yo leyéndolo y oyéndolo muchas décadas por distintas administraciones, ¿no? Y no se hace como se ha hecho en Málaga, por ejemplo, no se hace. Y además hubo bastante contestación por una parte del vecindario almeriense cuando se planteó ocupar ese espacio que hay, ¿no? en la zona de las Madravillas, ¿no? Y no lo veo, ojalá, que cuidado, que no lo digo por reproche a lo que dice, que yo me sumo a que me gustaría verlo, pero me temo que tengo que ser desconfiado, ¿no? Como por ejemplo, yo creo que sigue habiendo a mi juicio, y lo hago con perspectiva, una falta de un diseño, una concepción mucho más abierta de la ciudad, porque yo creo que en el fondo nos vamos fijando en sectores, pero falta un diseño global, un diseño de conjunto. Mirad, nosotros sufrimos los que vamos para la universidad todos los días el haber eliminado un carril en la avenida Cabo de Gata. Eso es fruto de no tener una visión mucho más amplia de convertir la avenida Cabo de Gata en un sentido y la calle Bilbao, por ejemplo, en el contrario. Y eso sí que permitiría una mayor fluidez de tráfico. Es un ejemplo, no me quiero meter a concejal de tránsito, ¿no? o de urbanismo, pero yo creo que falta visiones más de conjunto, ¿no? Querer meter por menos espacio lo que antes, ¿no? Lo que ha crecido, es una paralela, casi paralela, que desemboca en La Habana Playa. No es la carretera Sierra La Milla. No, es más abajo, está muy pegada. Entre una y la otra. Claro, está pegada, de hecho desemboca en la Habana Playa. Si conocéis la zona del Zapillo. No, una idea, vamos, no quiero aquí dar lecciones de cómo hacer la ciudad, pero una idea, ¿no? O por ejemplo, no sé si habéis visto esta zona del Camino de las Piedras, esta zona que ahora se ha unido con el soterramiento, que une la carretera Sierra La Milla con la autovía para el aeropuerto, ¿no? Ahí hay unos bloques que se han construido muy grandes, por favor, nuevos, que no es condicionado por la Almería medieval. Por favor, mirad las aceras que tienen, donde encima se le ha colocado el carril bici. Es una cosa de ridiculez. Y a donde estaba el Toblerone, donde están los edificios de Suncrest, que siempre se tenían que construir aceras en función de la altura de los edificios. Por favor, mirad las aceras que se han construido ahí, ridículas. Y ya para rematar, yo pensaba que, y no sé de quién sea responsable, lo mismo del ayuntamiento, o de Adif o de quien sea, yo pensaba que se iba a aprovechar el soterramiento para hacer una gran avenida por Sierra La Milla. La construcción que se está haciendo de la estación hace que haya... Por favor, fijaos, se fijen los telespectadores, se queda una parte estrecha, porque no se ha aprovechado para ampliar, sino que se ha construido pegada
a la antigua Sierra de la Villa, con lo cual ahí no hay espacio para colocar una gran avenida de 4 o 6 carriles, ¿no?, que sirva para precisamente dar más fluidez al tráfico. ¿Y por qué no se piensa eso? ¿Por qué no le preguntan a los taxistas? A ver, por ahí ejemplo? sobre el tema del soterramiento hay que tener claro, y no es una crítica, solamente lo digo porque esto también es polémico y hay quienes opinan que el soterramiento que tenemos pues es el correcto, y hay quienes opinan que querían un soterramiento completo, integral, absoluto, y donde solo hubiera una banderita. A ver, estoy exagerando un poco, ¿no? Solo hubiera una banderita que dijera la estación del tren aquí abajo. Entonces yo todo estuviera debajo, ¿no? Y arriba, nada, lo que sea, un parque, calles, lo que sea, ¿no? Pero eso no es así. O sea, hay un punto donde el soterramiento termina y sale el tren en superficie, y hay un punto en el que... Como en Cádiz, Exactamente. Entonces, a partir de ese punto ya no hay posibilidad de hacer nada a derecha o izquierda. O sea, desde ahí y hasta Huércal, lo tienes todo abierto porque al final hay una plataforma, hay una plancha que tapa todo y que el tren está debajo. Pero desde ese determinado punto hasta la estación todo va en superficie, por tanto ya no hay amplitud. No, lo que digo, si era posible, era que el último edificio que está pegado... Me refiero a lo de los 6 carriles, que 6 carriles me parece haberlo desplazado ese edificio. Pero mirad, yo de este aspecto cada vez... me gusta el soterramiento porque creo que ayuda a la ciudad, pero visto lo visto. Yo recuerdo cuando se decía, entonces ministro Casco, que el 2005 inaugurábamos el AVE. Yo lo recuerdo para los Juegos del Mediterráneo, tengo memoria. Yo, visto lo visto, yo hubiera hecho una estación en la zona del Puche, donde luego se construyó un edificio. Hombre, tú eres de los míos. Sí, yo lo hubiera visto lo visto. Esa fue una teoría que, bueno, ya murió porque evidentemente ya murió por... Permitidme, ya que lo he iniciado, que lo desarrolle, por lo menos para que que me sepa que es la idea. No, con él no había hablado antes, o sea que si coincidimos, estupendo, pero no estamos confabulados. No, evidentemente cuando se planteó me parecía bien el soterramiento, pero visto, lo que ha tardado, lo que ha costado... Yo hubiera hecho una estación en la zona donde luego se construyó un edificio del Puche, y hubiera hecho un tranvía que hubiera unido esa estación nueva con la estación vieja, porque hubiera sido una avanzadera continua, un tranvía continuo, que hubiera permitido a todos los viajantes, ¿no?, los viajeros, subirse iniciar su trámite en la estación antigua, subirse en ese tranvía y la estación nueva. Y además ese tranvía hubiera articulado los barrios de la ciudad. El Puche, Los Molinos, la zona de la avenida del Mediterráneo, la zona del centro. Pero es que tenemos la idea de que el tren tenía que llegar a la puerta de la casa. Todavía si se hubiera hecho la conexión al poniente, al puerto y al poniente, pues dices, vale, pero no se ha hecho eso. El tren del soterramiento, como está diciendo, muere poco antes de llegar a la estación. Entonces, visto, lo que ha costado, yo hubiera, por eso digo de visión de futuro de la ciudad, hubiera dejado en la estación nueva en el Puche y una lanzadera continua que se tarda en 5 minutos, a lo mejor en un tranvía o en un metro, como queramos llamarle, pero en superficie, que no interrumpe nada la conexión de la ciudad, que ahora sigue interrumpiéndose porque el tren asoma. Pero para eso hay que tener un poco visión más de conjunto y de futuro. Y termino. Yo recuerdo cuando me contaban las personas, para mí mayores entonces, que ir a vivir a la calle Altamira era irse muy lejos. O la costumbre de los almerienses de veranear en el Zapillo y tener segunda vivienda en el Zapillo. Digo porque esa es la mentalidad de querer seguir viviendo del paseo para la Alcazaba, ¿no? Esa mentalidad de entonces, ampliándola, yo creo que hoy sigue vigente cuando se concibe la ciudad, porque se sigue pensando que todo tiene que llegar al centro. Bueno, es de los míos, mire, ¿no? Punto de vista. Sí, yo habría liberado toda la superficie de las vías hasta el Puche y dejar la estación en el Puche, porque por el número de trenes que hay aquí se puede hacer con una lancera. Yo pensaba más quizás en un autobús Almería Centro, estación de autobuses, aeropuerto, triangulando y de forma discrecional todo el día, o un tranvía. Tranvía, que luego lo prolonga al aeropuerto. Pero sí que creo que el gasto que supone el soterramiento no justifica para el número de trenes que hay el eso, y que se podría haber liberado por mucho menos dinero también toda esa superficie que hay en que sí es verdad que eso hacía falta, el quitar esa cicatriz que suponían las vías del tren en medio de la ciudad. Eso sí que lo veo positivo, pero creo que se podría haber hecho de otra forma, que es como tú has dicho. Bueno, hemos superado el ecuador de nuestro programa. Tenemos que hacer una parada muy rápida para subirnos del tranvía al tren ya, ¿no? Vale, pues hemos estado en el tranvía, ahora vamos a subirnos al tren. Pero será en un instante después de este pequeño alto en el camino. Conexión Almería, seguimos en Inter Almería Televisión.